Muy bien, seguimos con otro ejercicio típico de exámenes finales de cálculo. Este es un ejercicio de optimización y de explicar el concepto de la derivada. Leamos. Explicar, demostrar y graficar la interpretación geométrica de la derivada. Luego, aplicar lo demostrado hallando un punto de la parábola y igual a 4 menos x cuadrado en el que la tangente determine en el primer cuadrante con los ejes coordenados un triángulo de área mínima. Muy bien, vamos a la primera parte, que es explicar la interpretación geométrica de la derivada. Bien, tenemos una función acá, una función cualquiera. ¿Qué información nos daba la derivada? La derivada, ¿cómo la habíamos definido? Bien, vamos a pensar, tenemos un punto conocido acá, cualquiera, x0 y 0, perteneciente a nuestra función. ¿Y qué era la derivada? Vamos a pensar que tenemos otro punto acá, otro punto, que está desplazado en el eje x una distancia h. ¿Sí? Este es otro punto. Acá, ¿cuáles son las coordenadas? X, 0 más h. Y en coordenada y, ¿qué tenemos? F de ese punto en x, ¿sí? F de x0 más h. De ahí podemos trazar una recta uniendo esos dos puntos. ¿Qué tenemos ahí? Tenemos una recta secante. ¿Cuál es la inclinación de esa recta secante? La inclinación podríamos sacar haciendo un cociente entre estas dos distancias. A mayor delta y, que le llamamos acá, tenemos una mayor inclinación, una inclinación positiva. Acá tendremos un delta x. Entonces la inclinación de esa recta secante puede ser calculada con este cociente. Delta y sobre delta x. Bien, es una recta cualquiera cruzando la función, pero en muchos casos en realidad nosotros necesitamos tener una noción de qué tanto es la variación en un punto específico. Solo en un punto, no en dos. ¿Qué es lo que hacemos al definir la derivada? Vamos a tomar ese punto que está acá, el segundo punto, y vamos a ir acercándolo al punto original, o sea a x0. ¿Y cómo hacemos eso? Haciendo que h sea cada vez menor. Si h es cada vez menor, ¿qué va a ocurrir? Vamos a ir aproximándonos, vamos a ir tendiendo a ese mismo punto original. Entonces por eso es que definimos nuestra derivada como siendo, tenemos ese cociente. ¿Cuál es el cociente? Delta y sobre delta x. Delta y, este pedacito. Para calcular ese pedacito, ¿qué hacemos? A todo eso le restamos todo esto, ¿sí? Sería entonces f, la altura esta mayor, f de x0, vamos a dejar solamente x ahora, más h, porque x en cualquier punto, menos, que restamos acá, esta altura y 0, que es f de x0, ¿sí? Entonces eso es f de x, ¿ok? Todo esto que está arriba es nuestro delta y. Y abajo hacemos lo mismo, tenemos delta, esto de acá, pero a eso ¿qué le llamamos? A eso le llamamos, ese delta x le llamamos nosotros h. Ahí está el cociente. Ese cociente nos da la inclinación, ¿sí? Es una tasa de variación. ¿Qué tanto varía y con respecto a x? Fíjense que eso nos da justamente esa pendiente de ese triángulo rectángulo. ¿Qué tanto está inclinado? ¿Ok? Muy bien, tenemos ese cociente, y para que sea la derivada, para que tengamos solamente, para que esto se acerque a un solo punto, ¿qué pasa en ese punto? En ese punto, entonces ahora la recta secante se vuelve una recta tangente, o sea, toca solamente en ese punto, ¿sí? Entonces acá lo que vamos a hacer es agregarle el límite, hacemos que h sea infinitamente pequeño, tendiendo a 0, sin ser 0, pero tendiendo a 0. Esa es la definición del límite, ¿sí? Esto es la derivada de la función en ese punto, ¿sí? Entonces acá, a partir de esta definición, podemos hallar la inclinación de la recta tangente a la curva en un punto, ¿sí? Un punto aquí de la propia curva, claro. Cualquier punto. Esa es nuestra explicación, es la demostración y el gráfico de qué es geométricamente la derivada. Bien, luego, aplique lo demostrado, hallando un punto de la parábola. Ahora tenemos una gráfica, una función concreta. Hay un punto de la parábola tal que la tangente a esa parábola en ese punto determine con el primer cuadrante con los ejes coordenados un triángulo de área mínima. Vamos a graficar eso, vamos a interpretar. ¿Cómo graficamos esta parábola? La parábola x cuadrado es esta, ¿sí? No así, pasando por 1, 1. Al tener negativo, la parábola está hacia abajo. Y al tener este 4, ¿qué le hace el 4 a la parábola? Le traslada en 4 el eje y. Entonces es la parábola mirando hacia abajo, cuyo vértice va a estar en este punto, igual a 4 acá. ¿Y cuál es la intersección de esto con el eje x? Como hallamos, hacemos su y igual a 0. Tenemos la intersección o las intersecciones con el eje. De acá podemos despejar que x es igual a más menos 2. Entonces la intersección con el eje x está acá, en 2. Entonces esta parábola solo vamos a analizar en el primer cuadrante, dice. Entonces queremos hallar un punto de esa parábola en donde la tangente determine
define con los ejes un triángulo de área mínima. Fíjense que acá podemos trazar la tangente en diferentes puntos. Por ejemplo, un punto por acá. Al trazar la tangente a la curva en ese punto, ¿qué tenemos? Algo así. Se forma un triángulo rectángulo ahí, ¿ok? Y podemos tener varios. Podemos tener otro triángulo rectángulo. Si trazamos también la tangente en este otro punto, tendríamos otro triángulo rectángulo más o menos así, ¿ok? Hay varios triángulos rectángulos que se pueden formar ahí en función al punto en donde trazamos la recta tangente. Vamos a enfocarnos solo en uno. En este se forma el triángulo rectángulo y vamos a calcular el área en ese triángulo rectángulo y queremos ver cuál es la coordenada, cuál es el punto entre todos los posibles ahí en ese primer cuadrante que nos dé área mínima. Bien, el área va a estar dado por ¿cuál cálculo? Acá tenemos una intersección con el eje X. Acá tenemos una intersección con el eje Y. Vamos a llamarle a esas intersecciones B, porque sería la base del triángulo. Y a esta intersección de acá le vamos a llamar H como siendo la altura del triángulo rectángulo. Perfecto. Entonces el área de un triángulo calculamos haciendo base por altura dividido 2. Ahora tenemos que buscar la relación entre base y altura del triángulo con la derivada. Si el ejercicio se trata de usar la derivada. Este punto acá es un punto de nuestra parábola. Entonces su coordenada X va a ser X. Y en la coordenada Y, al estar dentro de la parábola, depende de esto. Y acá es 4 menos X cuadrado. De este punto. Perfecto. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a visualizar este triángulo rectángulo y este otro triángulo rectángulo. ¿Qué tienen en común esos triángulos? Que ambos tienen la inclinación de la recta tangente. O sea, la inclinación es la misma en ambos triángulos. Esto de acá es X y esto de acá es 4 menos X al cuadrado. Esa es la coordenada de ese punto. ¿Cómo hallamos esa inclinación de la recta tangente? Con la derivada. La inclinación de la recta tangente está dado por la derivada en ese punto. La inclinación o la pendiente es lo mismo. La derivada de la función. Entonces derivamos la función, la parábola. ¿Qué tenemos al derivar esto? Derivada de constante 0, derivada de x cuadrado, negativo mantenemos 2x. Esta es nuestra inclinación o pendiente de la recta tangente. Y aquí también es igual la pendiente de la recta tangente a esa tasa de variación que dijimos, el delta y sobre delta x. Entonces vamos a relacionar acá la derivada con cada triángulo, ¿ok? Con cada inclinación. Vamos a empezar con el triángulo ABC. En el triángulo ABC, ¿qué tenemos? La inclinación de la recta tangente siempre es la derivada. Está acá. Perfecto. Y mirando este triángulo, acá tengo un delta x y acá también tengo un delta y. ¿Sí? Esto igual a delta y sobre delta x. ¿Sí? Esa es la tangente, ¿no? Cateto opuesto sobre cateto adyacente. Y ahí ahora reemplazamos esas distancias. ¿Ok? Fíjense lo siguiente acá. En este delta y siempre hay un i2 menos i1, ¿sí? Acá también un x2 menos x1. Acá siempre presten atención que importa el orden. Cuál está más a la derecha va a ser nuestro x2 y 2 siempre. Y lo que está más a la izquierda sería nuestro x1 y 1. Perfecto. Entonces para este caso, en este punto de acá, estamos en x2 y 2. Este caso y 2 acá vale 0, ¿verdad? Y en este punto de acá, estamos en x1 y 1. Ok, para este caso. Perfecto. Entonces, acá en este punto B, ¿cuánto vale I2? 0, ¿sí? Menos I1. ¿Cuánto vale I1 acá? Vale esto, ¿sí? Esa altura. Menos 4 menos X al cuadrado. Todo esto dividido delta X. ¿Qué es? X2 acá. ¿Cuánto vale? B. Es la distancia B. Todo eso es B. Menos, para tener delta X1 acá. ¿Cuánto vale X1 ahí? X. El punto que estamos buscando. ¿Sí? Perfecto. Entonces ahí fíjense que tenemos... Ya voy a escribir de nuevo esta vez acá. Tenemos una relación entre X y B. De acá podemos despejar B. Esto pasa hacia allá. En este caso a la izquierda. Esto pasa dividiendo. Negativo, negativo se cancela. Dividimos. 4 dividido 2 sobre X. El negativo se canceló. Entonces acá es negativo X cuadrado sobre X. Que va a quedar solamente X. Y finalmente esta X pasa a sumar. Este de acá. Y acá es X cuadrado sobre X. X. Olvidamos este 2. Acá simplificó, ¿no? Quedó así. 2 sobre X. Y acá queda X dividido 2. Estos términos ambos podemos sumar, restar, en este caso son semejantes. 1 menos un medio queda un medio positivo. Listo, esto es B. Guardamos, va a ser nuestra ecuación 2. Y procedemos a hacer exactamente lo mismo para el triángulo ADE. En azul ahora. También la derivada es igual a algún delta y sobre delta X. Y2 menos Y1. X2 menos X1. Ahora cambia, ¿verdad? Ahora, borremos esto por un segundo. Ahora, como estamos en este triángulo, este punto de acá, que está más hacia la derecha, sería nuestro x2 y 2. Y el punto que está más a la izquierda es nuestro x1 y 1. Siempre es así. Que seguir esta secuencia. Ese orden del
que se resta siempre el que está más a la derecha menos que está a la izquierda. Y 2, en ese punto, ¿cuánto vale? Y 2, ¿cuánto es la altura acá? Esta altura que está ahí, ¿verdad? Menos esta otra altura. Y 1 es esta intersección, h. Dividido acá. En x2 tenemos x. Estamos en este punto, ¿sí? Estamos acá. Menos, ¿cuánto vale x1 acá? En este punto, 0. De ahí otra vez, esto vamos a tener que despejar. Ahora h. X pasa a multiplicar. Vamos a escribir esto hacia la izquierda. Esta x pasó a multiplicarle a este, que es negativo 2x pero al cuadrado. H puede pasar hacia acá, hacia la derecha. Esto puede pasar hacia acá. Sumando, entonces 2x cuadrado menos x queda solamente x cuadrado. Así que h es igual a 4 más x al cuadrado. Muy bien, y teniendo h y b, ahora podemos reemplazar eso en el área y llegamos a una expresión para el área dependiendo solamente de x. ¿Ok? Acá tenemos la ecuación 2 y 3. Vamos a reemplazar las ecuaciones 2 y 3 en 1. Nos queda entonces, ese 2 dejamos hacia afuera como constante, un medio de b por h. Desarrollamos, hacemos una distributiva acá, sumamos los términos semejantes, acá solo tenemos 2x para sumar, término en x, queda entonces 4x más 8 sobre x. Perfecto, esa es la expresión para la área en función a x. Muy bien, entonces ahora para hallar un punto mínimo del área, lo que vamos a hacer es hallar un punto crítico. Hallar nuevamente como aquel ejercicio 1. Recuerden, tenemos una función. ¿Qué pasa con la derivada que nos da la inclinación de la recta tangente? ¿Qué pasa cuando nos vamos acercando acá? Tenemos una derivada, una inclinación positiva, pero cuando llegamos a un punto máximo o un punto mínimo, ¿qué pasa con la inclinación de esa recta tangente? Se vuelve 0. Esto implica que la derivada es igual a 0. Estamos buscando entonces ese punto en donde la derivada del área es de 0. Bien, vamos a derivar entonces, esa constante dejamos ahí, derivamos x al cubo, derivamos esto queda 4. Este término de acá recuerden que es x a la menos 1, ¿sí? Derivamos esa potencia. Baja el negativo 1, queda 8, la constante se mantiene, bajo el negativo, le restamos 1 también, esto igual a más 0. Ahora lo que vamos a hacer es resolver esto, hallar las raíces de esta derivada. El 2 se cancela, yo multiplico todo por 2, se va, porque acá queda 0. Puedo multiplicar también por 2. Para eliminar esta fracción, o sea, en realidad estoy multiplicando por 4. Vamos allá arriba, me queda 3x cuadrado más 4 menos 8x a la menos 2. Ese x a la menos 2 también estoy incomodando para resolver. Multiplicamos por x al cuadrado, así se cancela. Lo multiplicamos siempre a toda la ecuación. Entonces acá me queda 4x al cuadrado y acá me queda, al multiplicar esto, solo 8. Esto podemos verlo ya como un trinomio de forma cuadrática. ¿Cómo? Haciendo un pequeño cambio de variable. Podemos pensar que z, llamarle z a x al cuadrado. Entonces fíjense que acá es x al cuadrado, entonces es 3 por z al cuadrado. Acá es 4z, acá queda 8, no tiene x, queda así. Bien, de ahí sabemos que x es igual a raíz de z. ¿Ok? Entonces podemos resolver esto aplicando la ecuación cuadrática. Bien, podemos aplicar directamente la regla de la ecuación cuadrática. Quedaría entonces menos b más menos raíz cuadrada de b cuadrado menos 4ac dividido 2a. ¿Ok? Resolvemos esto, hallamos z, podemos volver con z acá, tenemos x. Acá puedo factorizar un 4, me queda 4 menos, o sea, menos por menos más, 4 se fue, 3 por 8, 24. Le dejamos así, ese 4, factorizo. O sea, saco la raíz, 3, 4, 2, acá queda raíz de 28. Acá puedo factorizar 2 y simplificar con el de abajo. Entonces tengo dos raíces posibles ahí. ¿Cuál consideramos? La positiva, ¿sí? Porque vamos a aplicarle después raíz de z para hallar x. Entonces, ¿cuál es? La 28 es mayor a menos 2. O sea, mayor a 2. Entonces, consideramos el positivo. Z sería raíz de 28 menos 2. Todo eso dividido 3. Y de ahí hallamos el punto crítico que sería x raíz de todo esto. También agarramos la raíz positiva, claro, porque estamos en el primer cuadrante, recuerden. Y acá ahora solo nos quedaría entonces verificar si este punto crítico que hallamos es efectivamente el mínimo de la función, o sea, es el punto que nos da área mínima. Para eso vamos a verificar por la segunda derivada. Esto es importante siempre realizar, no directamente responder, bueno, este valor acá es el mínimo. No está comprobado eso todavía. De hecho que hay funciones que pueden tener máximos y mínimos como puntos críticos, así que como nosotros estamos buscando acá el punto mínimo, ya que queremos minimizar el área de ese triángulo rectángulo, sí o sí tenemos que verificar. Entonces vamos con la segunda derivada, y si la segunda derivada evaluando en ese punto crítico nos da positiva,
entonces el punto efectivamente es un punto mínimo. Si nos da negativa, es un punto máximo. Entonces volvemos a derivar nuestra expresión del resultado de la primera derivada, que está acá. Se mantiene un medio constante, no afecta la derivada y derivamos lo que tenemos allá afuera. Baja el 2, se simplifica con ese 2, queda solamente 3x, la derivada de la constante acá va a quedar 0, la derivada de 4 es 0. Y acá al derivar esto, derivar la potencia baja al negativo 2, negativo va a quedar positivo, x a la menos 3. Fíjense que esta función va a ser positiva al evaluar nuestro punto crítico, ¿verdad? Al evaluar acá, raíz de raíz 28 menos 2 sobre 3, esto es 1, alguna cosa. Esto, fíjense, acá no tengo ningún signo negativo, entonces para cualquier punto ahí en ese rango del primer cuadrante, esto va a ser la derivada segunda, ¿no? Va a ser positiva. Luego es un mínimo de la función. Muy bien, comprobando eso, ya solamente queda hallar la coordenada y, porque nos pide la coordenada del punto donde el área sea mínima. Entonces solamente falta hallar y, que sería y de la función original, en el punto crítico, que sería nuestra parábola, 4 menos, todo esto al cuadrado, va a quedar solamente esto. Acá me va a quedar 4 menos 2 tercios, menos con menos va a quedar más, entonces se suma 4 más 2 tercios, son 14 tercios, menos raíz de 28. Está, esa es la coordenada XY, donde el área del triángulo que se forma al trazar la recta tangente es mínima, ¿ok?